está descrito en varios lados. Básicamente tenemos el reglamento de la EA 90364, la norma IRAM 2281, sobre la cual está basada parte del reglamento, que se compone de 5 partes: consideraciones generales, una guía de mediciones para medir los sistemas de puestas a tierra, sistemas eléctricos industriales, domiciliarios y de baja tensión, que es la parte 3 y que básicamente de donde nosotros vamos a estudiar el tema, puesta a tierra en centrales y subestaciones, y puesta a tierra en sistemas de telecomunicaciones. Como norma complementaria está la norma IEEE 80, que es una norma americana, que también trata sobre el tema de puesta a tierra y en algunos aspectos es un poco mejor, un poco más detallada que la norma IRAM o el reglamento de la EA. Una definición de puesta a tierra. La puesta a tierra limita las tensiones de las masas respecto de tierra, asegura la actuación de las protecciones y reduce los riesgos sobre las personas. Esta vendría a ser, más que una definición, las 3 funciones principales de una puesta a tierra. La definición, según la norma IRAM, dice que es un conjunto de elementos unidos eléctricamente a la masa de la Tierra, acá cuando habla de Tierra es del planeta Tierra, con la finalidad de proteger personas, animales y bienes de los efectos dañinos de la corriente eléctrica, o de fijar un potencial de referencia, o de conducir a tierra las corrientes de rayos u otras descargas atmosféricas. O sea, como ven, el sistema de puesta a tierra puede tener varias funciones distintas. Entonces, tipos de puesta a tierra: vamos a tener puesta a tierra de servicio. Las puestas a tierra de servicio son puestas a tierra que normalmente son necesarias para que el sistema eléctrico funcione adecuadamente. Entonces, la puesta a tierra de un punto de circuito de servicio de operación que es necesaria para el funcionamiento normal de aparatos, máquinas e instalaciones. Por ejemplo, la conexión de neutro a tierra en forma directa o a través de una impedancia es una puesta a tierra, esa puesta a tierra es una puesta a tierra de servicio. Después podemos tener una puesta a tierra de protección o seguridad, que es la puesta a tierra donde se conectan las masas metálicas y protege a las personas, animales o bienes de recibir descargas eléctricas por falla de aislación o por un cortocircuito. Entonces, en un gráfico ahí sencillo, si ese fuera el secundario de un transformador, vamos a tener que la puesta a tierra por la cual se conecta el neutro del transformador es una puesta a tierra de servicio, y la puesta a tierra a la cual se conecta la cuba del transformador, es una masa que no participa del circuito eléctrico, es una puesta a tierra de seguridad. ¿Cómo se compone la resistencia de un electrodo de puesta a tierra? Bueno, si se trata de un electrodo del tipo jabalina, que vamos a ver qué es, la puesta a tierra tiene 3 componentes. Primero está la resistencia propia del electrodo, que en general es despreciable, como así también la de los conductores metálicos. O sea, dentro del cálculo de la resistencia de puesta a tierra de un sistema, la resistencia de los electrodos y de los cables es un valor despreciable, que no incide fuertemente en el valor final de la resistencia del sistema. El único tema que sí es importante es saber que los electrodos deben ser de un material noble para que mantengan sus propiedades mecánicas y eléctricas en el tiempo, ¿no? O sea que tiene que ser resistente a la corrosión. Después vamos a tener una resistencia de contacto entre el electrodo y el suelo, ¿no? Si el electrodo está libre de pintura o grasa y el terreno está bien compactado, la resistencia de contacto también es despreciable. Y finalmente tenemos como tercer valor
de resistencia, la resistividad del terreno inmediato al electrodo. Entonces, un electrodo hincado en el terreno con resistividad uniforme conduce corriente en todas direcciones. Si lo vemos en un dibujo, así es como se distribuyen las líneas de campo alrededor de un electrodo tipo jabalina, totalmente simétrico, con líneas así circulares, como un casquete esférico. Entonces ahí, con números, está indicado dónde estaría la resistencia de cada uno de los elementos. Entonces, en el punto 1 sería la resistencia propia del electrodo y sus conexiones. En el punto 2, ahí donde el electrodo está en contacto con la tierra, con el suelo, sería la resistencia de contacto. Y el 3 es la resistencia de la tierra alrededor del electrodo. La resistividad del terreno, entonces, termina siendo el valor determinante de la resistencia del conjunto del sistema de puesta a tierra. Si nosotros consideramos un cubo de tierra, como dice el dibujito ahí de 1 metro por 1 metro por 1 metro, la resistencia nosotros la podemos calcular como la resistividad ρ por la longitud sobre la superficie, de donde podemos despejar ρ y queda R, la resistencia por la superficie dividido la longitud. Esto en unidades es ohm por metro cuadrado dividido metros. Si la superficie es igual a la longitud igual a 1, la resistividad es igual a la resistencia y se mide en ohm por metro. Hay factores que afectan o modifican la resistividad del terreno. Un primer factor que influye sobre el valor de resistividad del terreno es la humedad del terreno. Entonces la resistividad disminuye rápidamente hasta que la humedad alcanza el 15%. A partir de ese punto solo se consigue una leve disminución de la resistividad con el aumento de la humedad. Si lo vemos en un gráfico, resistividad en función de la humedad del terreno, bueno, es esto que ven aquí, donde el 15% vendría a ser un límite. Por arriba del 15% de humedad, el valor de la resistividad es como que se estabiliza. Por debajo del 15%, como ven, sube mucho el valor de la resistividad. La temperatura. La temperatura también es un factor que influye sobre la resistividad del terreno. La resistividad crece muy lentamente a medida que la temperatura va disminuyendo hasta llegar al punto de congelamiento. En un gráfico, sí, acá lo vemos, cómo varía la resistividad en función de la temperatura. En la medida que la temperatura baja, la resistividad aumenta porque la humedad que contiene el terreno deja de ser humedad y se convierte en hielo. Si bien el agua conduce la electricidad, y el hielo es muy mal conductor de la electricidad. En estos casos, si tenemos mucha influencia externa del medio ambiente, tenemos que tratar de colocar los electrodos lo más abajo que podamos, tratando de independizarnos de lo que pasa en la superficie. Bueno, otra cuestión que influye sobre la resistividad es el tipo de terreno. Como dice aquí, la resistividad del suelo varía mucho en función de la composición y de las zonas climáticas, y varía estacionalmente. Los valores de resistividad, como dice acá, se encuentran tabulados para distintas regiones. En la norma IRAN 2281 que mencionamos, hay un mapa de la República Argentina donde, según la zona, nos da valores de resistividad del terreno ya determinados. Si necesitamos hacer un cálculo muy exacto, bueno, lo correcto es ir al lugar donde se va a hacer la puesta a tierra y medir el valor en el lugar donde se va a ejecutar la instalación. Un terreno del tipo pantanoso tiene una resistividad de 30 ohm por metro,
un terreno del tipo del limo del 20 al 100, la arena es del 200 al 300 ohm por metro, y la piedra de 1500 a 3000 ohm por metro, valor muy, muy alto. Las zonas donde hay mucha piedra, Mendoza, San Juan, cerca de la cordillera, es muy complicado lograr sistemas de puesta a tierra con valores de resistencia bajos, porque el terreno tiene una resistividad muy alta. Este es el mapa que les comentaba, que incluye la norma IRAN 2281, donde acá da, según la zona geográfica, la resistividad del terreno, en valores de menor que 50 ohm por metro, de 50 a 100 y mayor que 100. Es un mapa orientativo, como dice acá abajo. Bueno, el efecto del contenido de sales, la resistividad del terreno se reduce por un incremento en el contenido de sales. Puede darse el caso de un terreno seco, que un terreno seco tenga alta resistividad, pero un terreno húmedo también puede tenerla si no contiene sales solubles. Como en algunos casos la implantación profunda no se puede realizar porque es difícil perforar, porque es muy duro el terreno. En este caso, para disminuir el valor de la resistencia que presenta el electrodo, es común colocar electrodos en paralelo. Cuando no es posible, hincar en el terreno jabalinas, o si hay una capa muy delgada de manto de suelo sobre su suelo de roca, o tosca, la única solución es instalar conductores. En vez de instalar jabalinas, instalar conductores enterrados. Cuando se hace de este modo, a este sistema se llama contrapesos. Bueno, si el terreno no tiene las sales suficientes, se pueden agregar, se colocan rodeando el electrodo sin entrar en contacto directo con el mismo. El agregado de sales produce una mejor uniformidad estacional de la resistencia del terreno. Las sales tienen una serie de ventajas, por ejemplo, hacen descender el punto de congelación del agua. Entonces, el efecto que veíamos al principio de las temperaturas bajas no se nota tanto. Y bueno, y las sales deberían reponerse después de si hay lluvias muy abundantes, porque con mucha lluvia las sales que nosotros agregamos se van disolviendo. Agregado de coque es otra técnica que se suele usar. Alrededor del electrodo agregar coque, que es como un carbón, una carbonilla, que se coloca alrededor del electrodo y con eso se consigue mejorar o bajar la resistencia de contacto entre el electrodo y el terreno. Bueno, una de las desventajas del coque es que suele ser corrosivo, por eso puede perjudicar al electrodo. En principio, la resistencia del electrodo, como dijimos al principio, no influye mucho en el cálculo. Ahora vamos a ver el cálculo de las resistencias. A tal punto es así que en realidad el electrodo podría ser de cualquier material que sea conductor. Antiguamente las jabalinas de puesta a tierra eran caño de hierro galvanizado. Después se descubrió o se dieron cuenta que como esa jabalina se degradaba muy rápido en el tiempo, a los pocos años de instalación ya se quedaban sin sistema de puesta a tierra, y entonces empezaron a usar otros elementos que ahora vamos a ver, que son resistentes a la corrosión. Bien, hablando de los materiales, bueno, hablamos en estos pocos minutos, hablamos de jabalinas. Las jabalinas son elementos construidos por una combinación de metales, una combinación de acero y de cobre, como pueden ver acá en estas fotos. Acá se ve mejor, en esta punta de la jabalina. Como ven, por afuera tiene el color del cobre y por adentro es un color gris metálico.
el color del acero que compone el interior de la jabalina. El objeto del acero es darle rigidez mecánica, porque la jabalina se clava directamente a martillazo, o sea, no hay que hacer un pozo. Directamente donde está el terreno, se clava la jabalina. Hay un martilete especial para clavarla, pero en realidad se puede clavar con cualquier masa o martillo. El objeto del acero entonces es darle rigidez mecánica, y el cobre por afuera es para mejorar o disminuir el valor de resistencia del electrodo. Como ven acá a la derecha, en general las jabalinas vienen con su extremo roscado. Aquí no se ve, pero aquí en este de la izquierda se ve mejor. La punta viene roscada. En ese punta roscada uno puede insertar un manguito de acople, que es esta pieza que ven acá, como de bronce. Y lo que se coloca aquí arriba se llama sufridera, que es como un bulón que se coloca ahí arriba y sobre eso se martilla. Porque ¿qué suele ocurrir? Estas jabalinas suelen venir en distintos largos, desde 1 metro hasta 3 metros de largo, y a veces es necesario colocar jabalinas más largas. Entonces lo que se hace es, se clava la primera, se deja el manguito, se enrosca la que sigue y se sigue clavando, y así sucesivamente hasta llegar a la longitud que uno quiere o que uno precisa de jabalina. Lo que vemos acá arriba se llama tomacable, esta pieza que dice T22. Es una pieza así como una arandela, vamos a decir, media deformada, que lleva un bulón en una punta. Por aquí, por la izquierda, se coloca el cable de conexión al sistema, y después se coloca el tornillo y se aprieta, y queda ahí instalado. Las jabalinas están fabricadas según la norma IRAN 2309. Fíjense que la jabalina está toda grabada y dice la marca y la norma IRAN a la cual responde. En el mercado hay mucha jabalina trucha, vamos a decir, porque son caño de cobre y donde le metieron un fierro adentro. Bueno, eso no sirve, porque el contacto entre el núcleo de acero y el cobre tiene que ser bien estrecho. Es un proceso que se hace por electroquímico, porque no puede quedar aire en ese contacto. Porque si queda aire, es un punto de corrosión que con el tiempo la jabalina y el acero del interior desaparece. Entonces, en esa jabalina que insertan un tubo de acero dentro de un tubo de cobre, no, eso no sirve porque queda aire. Entonces, por eso es importante cuando van a comprar esto, fijarse que tenga todo el grabado correspondiente, y sobre todo que esté la norma IRAN 2309 indicada en la jabalina. Para hacer las uniones entre conductores y jabalinas, entre jabalinas y conductores, se utilizan estos conductores que también son especiales, que son también de cobre acero. Estos se suelen utilizar para hacer mallas de puesta a tierra, o los contrapesos, como dijimos antes, donde el acero lo único que tiene por finalidad es darle resistencia mecánica a la parte de cobre. Estos son según norma IRAN 2466, pero en general, o en el 95% de los casos o más, las mallas de puestas a tierra o los conductores que se utilizan para sistemas de puesta a tierra enterrada suelen ser solo de cobre únicamente, no tienen estos refuerzos de acero, no se usa, esto es muy caro. Entonces directamente se usa cobre desnudo y nada más. Los sistemas de puestas a tierra después tienen un montón de accesorios, y es necesario frecuentemente hacer uniones entre conductores que se cruzan en forma perpendicular, o derivaciones en T desde un conductor hacia una jabalina, o conexiones en paralelo. Bueno, todo ese tipo de conexiones se hace mediante soldaduras cupro-aluminotérmicas. Es una soldadura especial. Se usan moldes, como ven acá a la derecha. Para cada una de estas formas existe un molde distinto. Se colocan los conductores que uno quiere soldar,
se cierra el molde, se abre la tapita superior, se coloca un fundente, que es un polvo, que es una mezcla, que se coloca en el molde, se cierra la tapa y después a través de una mecha se enciende y se genera una reacción química que termina produciendo la soldadura de los conductores, como se ve aquí abajo. Y esto, como levanta muchísima temperatura, hay que manejarlo a través de una manija para que no quemarse las manos. Profe, Sí. ¿los morsetos están permitidos o están prohibidos para eso? Bueno, esta es una discusión medio larga y es más de criterio que otra cosa. Hoy por hoy en el mercado hay sistemas de puesta a tierra por compresión en frío, que son unos terminales que en lugar de soldar, como se muestra acá, se hacen unas uniones con esos conectores especiales que se colocan con pinza hidráulica que asegura una compresión muy fuerte, a tal punto que después que uno hizo la compresión, si uno cortara al medio esa unión de compresión, no notaría cuál es el conductor y cuál es la pieza que hace el enganche. ¿Se puede usar? Sí, se puede usar, pero tiene que estar el que hace el trabajo, tiene que estar bien capacitado para que quede correcto. A mí me tocó trabajar con sistemas de ese tipo y la verdad que no. Yo veía las uniones que hacían y no quedaban bien prensadas, es como que las piezas de compresión quedaban, como que quedaban flojos los conductores, porque cada una de esas piezas, que es un accesorio para comprimir, por adentro se pone el conductor, cada una de esas piezas hay que elegirla en función del diámetro del conductor. Bueno, el sistema que querían usar en esa obra que estaba haciendo realmente no quedaba bien y finalmente terminamos optando por volver a la clásica soldadura que no, bueno, que esto queda bien y no se rompe más. Y ahí depende de la calidad del que hace la compresión, en realidad, de la mano que tenga el técnico. Claro, claro. Yo sé que las distribuidoras hace un tiempo ya que están usando el sistema de compresión porque es más rápido y es más barato. Porque fíjese que para cada una de estas uniones, decíamos, tiene que tener un molde distinto. Los moldes tienen una vida útil, 10, 15 soldaduras y ya después hay que cambiarlo. Entonces es un sistema más caro y que lleva más tiempo. El otro es mucho más sencillo, necesita nada más que la herramienta, la pinza hidráulica y tener los accesorios. Bueno, en la metodología de cálculo, nosotros vamos a seguir un poco lo que dice la norma IRAM 2281 y vamos a ver cómo se dimensionará el sistema de puesta a tierra, un sistema de puesta a tierra que en este caso va a estar compuesto por jabalinas y una red de malla. O sea, no son solo jabalinas, sino que es una malla de puesta a tierra combinada con jabalinas. En principio, vamos a considerar una resistividad del terreno de 30 ohm por metro, que corresponde, es un valor clásico de un terreno arcilloso típico de la provincia de Buenos Aires. Según el reglamento de la EA, que insisto en que lo de la EA está tomado en la norma IRAM, una de las fórmulas utilizadas para la determinación de la resistencia de una jabalina es la siguiente. Esto está extractado del reglamento de la EA. Entonces, la resistencia de esa jabalina, una jabalina sola, acá solamente, es la resistividad del terreno, dividido 2pi por la longitud de la jabalina, por el logaritmo natural de 8 veces la longitud, dividido d, que es el diámetro de la jabalina, menos 1. Bueno, acá dice L es la longitud, es el diámetro y otro es la resistividad del terreno. Como ven en esta fórmula, lo que impacta mucho en el valor de resistencia es la resistividad del terreno. Este error. Todo esto que viene después del logaritmo pierde mucho peso. Y también influye mucho la longitud de la jabalina. Fíjense que el diámetro no, está metido aquí adentro del logaritmo, influye mucho más la longitud que el diámetro.
Entonces esta expresión, que es una expresión simplificada, se puede utilizar, bueno, el reglamento nos dice que se puede utilizar de la siguiente forma. Según estas relaciones de ρ sobre la longitud, o sea, resistividad sobre longitud, y L sobre D es aplicable, por ejemplo, a jabalinas de 16 milímetros de diámetro por 1,5 metros de largo o de 19 milímetros de diámetro por 1,5 metros de largo. Y así nos da distintas posibilidades de uso de esta fórmula. La fórmula general, acuérdense de esta que está acá arriba, y recuerden el tema de cómo varía el valor de resistencia y en función de qué varía. Resistividad, fundamentalmente, y longitud, más que otras cosas. El tema del diámetro de la jabalina tiene que ver más con la rigidez mecánica de la jabalina que con la resistencia. Una consulta, profesor. Sí. La resistividad del suelo se puede medir con un telurímetro también, Exacto, ¿no? Que tenga la función. Exacto. Hay un instrumento que se llama telurímetro, como dice aquí el compañero, que es un instrumento que nos permite medir la resistividad del terreno, mediante el hincado de algunos electrodos auxiliares que trae el instrumento. En realidad el telurímetro sirve para medir resistividad del terreno y sirve para medir resistencia de un sistema de puesta a tierra. Sirve para las dos cosas. Sí, efectivamente, con un telurímetro usted puede obtener el valor de ρ exacto del lugar donde va a ser la instalación. Ok, no, pero no todos los telurímetros no tienen No, la no función de todos, medición. no todos miden resistividad del terreno. En general, los que miden resistividad del terreno miden también resistencia. Puede haber unos que midan resistencia, pero no resistividad del terreno. En general, en la provincia de Buenos Aires, para una puesta a tierra de una instalación sencilla, una jabalina de 1,5 metros es más que suficiente. Ya suele dar un valor bajo. Bajo hablamos menos de 10 ohms. Bueno, si se trata de un conductor lineal enterrado, nosotros podemos calcular la resistencia de ese conductor lineal con esta fórmula. La resistividad del terreno sobre 2pi por la longitud del conductor enterrado y por el logaritmo natural de 4 veces la longitud enterrada y el diámetro, más el logaritmo natural de la longitud enterrada dividido h, que h es la profundidad donde está enterrado el conductor, y bueno, es una fórmula que sigue así, después es una serie. Entonces, L es la longitud del conductor, h es la profundidad de enterrado del conductor, D es el diámetro y ρ es la resistividad del terreno. La expresión que está aquí arriba, que esta es la expresión general, puede emplearse de forma simplificada, como R igual a 2 veces la resistividad sobre la longitud, si se dan estas condiciones que se comentan aquí abajo. Si L es más o menos de 45 metros y el conductor es de 35 milímetros, o si la longitud es de 50 metros y el conductor es de 50 milímetros, o si L es aproximadamente 70 metros y el conductor es de 70 milímetros cuadrados. Cálculo de una red de mallas. Bueno, es normal o es habitual que uno, cuando hace un sistema de puesta a tierra, necesite recurrir a una malla de puesta a tierra, lo que se conoce como malla de puesta a tierra. La malla de puesta a tierra es nada más que una cuadrícula de material de cobre desnudo, que forma esta figura geométrica. Esto se calcula, esta malla se calcula la separación entre conductores. Después vamos a ver cómo se calcula la sección del conductor. Pero si quisiéramos calcular la resistencia de una malla, es esta fórmula que ven aquí a la derecha. La resistencia de la malla, la resistividad por 1 dividido la longitud. LT es la longitud total de conductor enterrado, por 1 sobre la raíz cuadrada de 20 por A es el área de la malla, y después aquí me aparece otro término donde H es la profundidad de enterrado de la malla. Si se trata de una red de mallas combinada con jabalinas,
que es lo más normal. O sea, cuando uno hace una malla de puesta a tierra, en general hace una cuadrícula con cable de cobre desnudo y se suele agregar jabalinas conectadas a esa malla para reforzar y mejorar el valor de la resistividad. En general, nosotros vamos a construir una malla de puesta a tierra donde tenemos nuestra subestación, nuestros transformadores y nuestra parte de media tensión. Después vamos a ver por qué. Se suele construir una malla debajo de la subestación y se suelen colocar jabalinas en las puntas, en la mitad del recorrido, y se suelen colocar jabalinas también para algunas conexiones específicas, que suelen ser las puestas a tierra de servicio, como por ejemplo el neutro o el centro de estrella del transformador. Bien. Uno de los objetos de la puesta a tierra es limitar las tensiones de contacto y las tensiones de paso. Tensión de contacto o tensión de paso es una tensión que puede resultar y aparecer peligrosa para una persona cuando tenemos una falla a tierra y circula una corriente por tierra. Cuando la corriente circula por tierra, debido a la resistividad del terreno, se generan diferencias de potenciales que, según las circunstancias, pueden ser peligrosas para las personas. Entonces, la tensión de contacto es una diferencia de potencial a la que puede quedar sometido un cuerpo humano, y es una tensión que se genera entre la mano y el pie, o entre una mano y la otra, donde la distancia horizontal entre las partes afectadas es de aproximadamente 1 metro. Eso es tensión de contacto. La tensión de paso es similar, y es la diferencia de potencial que aparece entre dos puntos separados por una distancia igual a un paso normal, que en general se considera que es de 1 metro, sobre la superficie de apoyo de los pies, tierra, césped, suelo, etc. Entonces, si nosotros tenemos, vamos a suponer que este es nuestro transformador, nuestro secundario de transformador, las 3 fases, esto está conectado, aquí tenemos una barra, lo que sería una barra equipotencial de puesta a tierra, y tenemos nuestro neutro conectado a esa barra, y esta barra representaría la malla de puesta a tierra. Entonces, cuando se presenta una falla monofásica a tierra, la corriente circula, como ven acá, circula por la tierra, viene por la malla y vuelve al lugar de la falla. Entonces, la circulación de esta corriente genera un potencial que se va a distribuir según esta curva que ven acá abajo. Mientras estemos dentro de la malla o dentro de la zona de la malla, podemos decir que el potencial se mantiene constante. Este es uno de los objetos de la malla de puesta a tierra, mantener el potencial dentro de la zona constante, o sea que no haya variaciones del potencial. En la medida que nos vamos saliendo de la superficie equipotencial, el potencial va disminuyendo, como ven acá y acá, y depende de la distancia, cuánto nos alejemos del lugar donde se produjo la falla. Y aquí tienen los 2 ejemplos de cómo sería la tensión de contacto, sería esta persona que podría estar tocando la carcasa del transformador. Entonces, entre el valor equipotencial y a lo que baja la curva de potencial, esa diferencia es la tensión de contacto. Y lo mismo sería para el caso de una tensión de paso, que sería la tensión que aparece entre las 2 pies de esta persona que está parada dentro de la zona donde el potencial está disminuyendo, pero es variable, o sea, hay una diferencia. Entonces, el objeto de las mallas de puestas a tierra es lograr que esta raya equipotencial sea lo más derecha posible. En general, esto no se consigue porque esto correspondería a una placa rígida de cobre, entera. Como la malla normalmente nosotros la hacemos de muchos conductores en paralelo, entonces el potencial tiene una formita que son como pequeñas ondas,
conductores, el potencial acá sería una cosa así. Más o menos. O sea, tiende a ser una raya, pero bueno, no es una raya perfecta porque esto está compuesto de un montón de conductores. Entonces, en cuanto más lejos del conductor, el potencial tiende a bajar, pero cuando llegó al próximo, sube otra vez. Entonces se parece a un equipotencial. Nosotros lo que tenemos que chequear es que con nuestra malla de puesta a tierra, tenemos que verificar que estos valores, tensión de contacto y la tensión de paso, no sean valores peligrosos para las personas que pueden estar tocando ahí una masa con falla o una persona que puede estar parado dentro de la zona donde el potencial varía. Entonces, las tensiones de paso y de contacto se calculan según la norma IRAM 2281, tiene el anexo J, y este anexo nos indica cómo se calculan las tensiones de paso y de contacto. Bueno, esta parte es bastante tediosa, hay que seguir las fórmulas que dice la norma. Para la tensión de contacto es ρ por dos coeficientes K por I sub E sobre L. Acá está aclarado por la resistencia del terreno no por metro. K sub C es un factor geométrico de la red de mallas para ver la tensión de contacto. Bueno, nos manda al apartado siguiente, ahora lo vemos. K sub I es el factor de irregularidad, nos manda a un segundo apartado. I sub E es la corriente dispersada por el electrodo de tierra, que sería, en estos casos, sería la corriente de falla tierra. Y L es la longitud total del conductor enterrado. El factor geométrico se calcula con esta fórmula que ven aquí, que realmente es bastante compleja, o por lo menos tiene un montón de datos para ingresar. Aquí aparecen más factores K, K sub J y K sub H, que aquí abajo dice K sub J es igual a 1 para redes de mallas con jabalinas en el perímetro o en los vértices, o para redes de mallas con jabalinas en el perímetro y en el interior. Y acá les aclara a qué corresponde cada uno de los términos. D es la separación entre conductores paralelos, D es el diámetro del conductor de la malla en metros, H es la profundidad, el enterrado de la malla, y N es el número de conductores paralelos en una dirección. Bueno, y acá aclara cómo se terminan de calcular los factores K, K sub J, K sub H, y el factor de irregularidad, K sub I. Con todos estos factores K, volvemos a la ecuación principal, o la primera que inicia el cálculo, que es la tensión de contacto. Para la tensión de paso, bueno, hay una fórmula parecida, y también hay que hacer todos estos cálculos de distintos factores que intervienen en la fórmula de la tensión de paso. Todo esto está extractado, parte de la norma IRAM 2281 y parte de la norma IEEE 80. Bien, con estos datos calculamos valores de tensión de paso y tensión de contacto. Ahora bien, esa tensión que nosotros calculamos, ¿cómo sabemos si esa tensión es peligrosa o no es peligrosa para la persona que puede estar ahí parada? Bueno, para eso, la norma IRAM 2281 nos da una tabla como esta. Esta es para la tensión de contacto, donde nos dice la tensión de contacto presunta, es presunta porque es una tensión calculada en realidad, y el tiempo de desconexión máximo del dispositivo de protección. Entonces, si la tensión es hasta 24 volt, en corriente alterna, no hay problema. Uno puede estar tocando esos 24 volt en forma indefinida. Si la tensión es entre 24 y 50, dentro o antes de los 5 segundos, debemos cortar la alimentación del circuito para que desaparezca la falla y la corriente de falla. Lo mismo para valores de 50. Y el tiempo de desconexión, fíjense que se va disminuyendo mucho en función de la tensión de contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que puede haber una tensión de contacto, puede haber. La única precaución que nosotros tenemos que tener es si se presentan estos valores de tensiones, nosotros tenemos que desconectar la alimentación dentro de los tiempos máximos
que nos dice la norma. Entonces recuerden que la protección típica para una corriente de falla a tierra es la protección diferencial. Entonces nosotros tenemos que observar que las protecciones que coloquemos funcionen de acuerdo a la tensión de contacto dentro de los tiempos que indica esta tabla. Profe, ¿le hago una consulta? Sí. ¿En la tensión de paso puede influir cómo me paro? Porque si yo me paro dando un paso, ahí hay una diferencia de potencial. Claro. Si yo me paro derecho, Seguro. estoy parado sobre una línea equipotencial. Claro, por supuesto. Fíjese que si volvemos a este gráfico, si usted está parado aquí en esta zona a la izquierda, donde el potencial ya va disminuyendo, y usted tiene los pies, si están los dos pies juntos, fíjense que la diferencia de potencial que usted va a tener entre los pies depende de la distancia que separe los pies. Fíjese que mientras esté en la zona de la curva de descenso, va a tener una diferencia de potencial, porque son dos valores. Usted tiene este valor y este valor, y bueno, y este sub P es esta diferencia que se registra, que es la tensión que usted va a tener aplicada entre los dos pies. Si usted se para dentro de la zona equipotencial, no hay diferencia, porque la curva es constante, entonces la diferencia es cero. ¿Sí? Y si me paro en un pie, tampoco hay diferencia. Tampoco. Podría ir a los saltos, digamos. Entonces cada vez que vayamos una máquina vamos saltando. Con un solo pie sin agarrarse de ningún lado. Efecto pajarito. El efecto pajarito, claro, tal cual. Sí. Bueno, ahí no tendría problemas. ¿Sí? Es así, sí, tal cual como usted dice. Muchas gracias. Bueno, después que entonces calculan las tensiones, ya sea de paso de contacto, donde esta tabla sirve para las dos, tenemos que verificar que nuestra protección actúe dentro de estos tiempos, para que esa tensión de contacto no sea peligrosa para la persona que está tocando. Hasta aquí el tema de las tensiones. El otro tema interesante a saber es cómo se elige la sección del conductor. Bueno, que forma parte de la malla de puesta a tierra y de las conexiones de la malla con los distintos componentes de tierra. Entonces la intensidad de corriente admisible por un conductor entero de tierra está dada por esta fórmula. Fíjense, es la corriente por una sección, por esta raíz cuadrada que tiene otra vez un montón de términos que ahora seguramente van a aparecer explicados. Bueno, todo esto. La intensidad de corriente admisible, que en realidad la intensidad de corriente admisible sería para nosotros la corriente de falla. Nosotros de esta fórmula vamos a despejar la sección. La corriente va a ser un dato. Esa es la sección del conductor. Tenemos algunas temperaturas, la máxima admisible, la temperatura ambiente, temperatura de referencia para las constantes del material, porque aquí aparecen el coeficiente térmico de la resistividad 0 a 2 centígrados, coeficiente térmico de resistividad, bueno, en fin, un montón de parámetros. Aquí están explicados uno por uno, que deberíamos aplicar en la fórmula anterior para determinar la sección. Acá hay una aclaración que dice que esta ecuación larga de raíz cuadrada, se basa en dos hipótesis: que todo el calor será retenido por el conductor y que el producto entre el calor específico y la densidad, vulgarmente llamada peso específico, es aproximadamente constante. Bueno, con esta fórmula nosotros podríamos determinar la sección del conductor de la malla de puesta a tierra, de un electrodo de tierra. Una cosa es el electrodo de tierra y otra cosa es lo que vamos a ver en la clase que viene, en la sección del conductor de protección, el conductor verde-amarillo. Eso es otra cosa. Para eso, directamente el reglamento nos da unas tablas que simplifican el cálculo y que se relacionan con la sección de las fases y del neutro. Bien, un tema interesante a saber es, nosotros dijimos recién que para poder calcular la sección del conductor y las tensiones de paso y de contacto, necesitamos saber valores de corriente de falla. Entonces, el tema que siempre preguntamos es, bueno, ¿qué corriente de falla? En este gráfico nosotros tenemos acá dibujar un transformador con su arrollamiento
en triángulo el lado de media tensión y el lado de baja tensión conectado a una estrella rígida a tierra. Entonces, fíjense ustedes aquí, en este gráfico, nosotros dijimos que las tensiones de paso y de contacto tienen que ver con cómo varía el potencial en función de la resistividad del terreno. Entonces, para que eso ocurra, ¿qué tiene que pasar? La corriente tiene que circular por tierra. Entonces, acá les pregunto, viéndolo acá, es sencillo, ¿cuál de estas dos corrientes? Acá lo que estamos representando es una falla a tierra del lado de media tensión y una falla a tierra del lado de baja tensión. Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿cuál de estas dos corrientes, la azul o la roja, es la que circula por tierra? ¿Cuál es? La del secundario, la que está en estrella. A ver. No, el azul. A ver. Bueno, están divididas las opiniones. A ver, alguno que desempate. Yo les pregunté cuál es la corriente que circula por tierra para saber, para calcular las tensiones de contacto, ¿no es cierto? Y de paso. Entonces, fíjense, la corriente del secundario, la corriente roja, dice que la corriente roja, acá tenemos dibujado como si fuera un equipo monofásico, donde tiene una falla a tierra. Pero en baja tensión, todos los equipos, toda la carcasa de los equipos está conectada a través del conductor de protección, el famoso verde amarillo, está conectado a través de un cable. Entonces, cuando se presenta una falla a tierra, en baja tensión, la corriente circula siempre por un camino metálico o de cables. No circula por la tierra, circula siempre por conductores. No circula por la carcasa, circula por el conductor de protección, entra por aquí por el neutro, circula por el cable de la fase y así. Su circuito cerrado donde la corriente no circula por tierra. En el caso de media tensión, no, en el caso de media tensión, si tenemos una falla a tierra, fíjense que la corriente azul viene por la carcasa del transformador o la cuba del transformador, se va por la conexión a tierra de la carcasa y ¿a dónde vuelve? Vuelve a la fuente, entonces vuelve por tierra. Esta sí circula por la tierra. Y vuelve por el centro de estrella del transformador que está aguas arriba de este. Entonces, conclusión de este dibujo es que para calcular las tensiones de paso y de contacto tenemos que utilizar en el cálculo la corriente de falla a tierra del lado de media tensión. Y para calcular el conductor del sistema de puesta a tierra, vamos a utilizar la corriente de falla monofásica del lado secundario. Entonces, son dos corrientes diferentes según lo que estemos calculando. Bueno, acá en esta tabla está agregada aquí porque acá aparecen todos los parámetros físicos de distintos materiales, cobre, cobre duro, aluminio, las distintas constantes que se utilizan en la fórmula esa larga para calcular la sección del conductor. ¿Y cómo sería un sistema de puesta a tierra completo de digamos, de una instalación? Esto quiere representar aquí una especie de esquema unifilar de una instalación industrial. Bueno, donde recibimos tensión, media tensión, y tenemos nuestro propio transformador. Entonces, por acá tenemos la entrada, un interruptor a la entrada, un transformador de media a baja tensión. Aquí, en la zona donde está el transformador y las celdas de media tensión, tenemos nuestra malla de puesta a tierra, con jabalinas, además, que refuerzan o mejoran el valor de la resistencia del sistema de malla. Una barra equipotencial, que está conectada a la malla, y esta barra equipotencial, fíjense que se conecta a la carcasa del interruptor principal, la cuba del transformador, el centro de estrella del transformador, es decir, el neutro, está puesto rígidamente a tierra en esa misma barra, y también desde esa barra salen los conductores de protección
los denominados PE, hacia toda la instalación. Entonces fíjense que acá salimos a este primer tablero, que sería el tablero general, donde el tablero general tiene una barra de puesta a tierra. Aquí todo lo que está dibujado en verde tiene que ver con tierra. Y tenemos una barra de puesta a tierra en el tablero general. A la barra está conectado el mueble o el gabinete del tablero. Después de allí salen, cada ramal que sale del tablero general sale acompañado de su conductor de puesta a tierra de protección. Y lo mismo ocurre en cada tablero seccional. Una barra de puesta a tierra, donde se conecta el propio gabinete de cada tablero y sale el cable de protección de tierra a cada una de las cargas, donde se conectan las carcasas, en este caso de los motores. Por otro lado, si tenemos una construcción, el edificio que compone nuestra industria, bueno, ese edificio también tendremos, si se trata, por ejemplo, de un galpón, como está dibujado acá, tendremos una tierra perimetral, y esa tierra perimetral estará además reforzada por jabalinas, y a esa tierra tenemos sistema de pararrayos. El sistema de descargas atmosféricas también concurren a ese mismo sistema de puesta a tierra. Y ese sistema de puesta a tierra, a su vez, está vinculado con la puesta a tierra de la malla que hicimos en nuestra cámara de media Una tensión. consulta, profesor. Sí. Si hay Sí. una descarga atmosférica ahí que está conectado, digamos, el pararrayo a la misma puesta a tierra, ¿puede entrar por Sí. el neutro la descarga y No, ir hacia el neutro de la no, instalación? no. Acá la descarga se va a ir a tierra, no va a ir hacia el neutro del transformador. Por más que No, esté no. conectado ahí Por más que rígido. esté conectado. Y en realidad lo que se recomienda es que todo esté interconectado, inclusive el sistema de pararrayos, que todo esté conectado al mismo sistema de puesta a tierra, para no generar diferencias de tensiones que pueden ser peligrosas. Pues si usted tiene tierras separadas, puede ser que ahí donde cayó el rayo va a tener una elevación del potencial y en una parte del sistema no la va a tener. Entonces, en algunos casos, si esas distintas tierras son accesibles en forma simultánea por una persona, ahí sí el tipo se puede quedar electrocutado porque va a tener una diferencia de potencial entre dos sistemas de puesta a tierra que son independientes. Entonces, lo que se recomienda es que todo el sistema esté unificado, sí. Sí, con respecto a eso, en mi trabajo nosotros hacemos instalación. Mal hecho, sí. Porque vimos varias recomendaciones. Sí, este tema que usted plantea es un tema que se viene discutiendo hace mucho tiempo. Te diría desde los años 70, diría que se viene discutiendo el tema de las tierras electrónicas o de los sistemas electrónicos. Claro, y la gente de electrónica, de instrumentos, siguen insistiendo con las tierras independientes. ¿Sí? Claro. Bueno, y todo lo que es apantallamiento y eso lo mandamos para ahí. Claro, a mi juicio no es conveniente. Claro, nosotros planteamos eso, digamos, que al final se termina juntando todo. Claro. No sé, Fabián, si tenés algo para aportar ahí. Sí, en realidad, a ver, coincido con vos, este es un tema, digamos, que históricamente se discutió y en general los electrónicos están siempre con la teoría de la burbuja electrónica y de que todas las, digamos, tienen que estar aisladas, pero la realidad es que, digamos, toda la bibliografía electrotécnica apunta a unificar todas las tierras y todas las masas metálicas, con lo cual me parecíamos que, bueno, es una discusión que desde lo teórico me parecíamos que no hay mucha discusión, es como dice Daniel, es decir, la realidad uno lo que tiene que buscar es equipotencializar todo, y de hecho, digamos, a mí me ha tocado trabajar en los años 90 y pico, fin de los 90, en instalaciones de telecom, donde se venía con esa vieja teoría y después ya se modificó, y quizás, digamos, si les voy a compartir algunas fotos. Yo en una instalación en Cerro Negrito, en un cerro que está a 4.300 metros de altura, donde hay una instalación de telecom, que es una estación de radioenlace que pasan las comunicaciones de Salta y gran parte de Tucumán. Y digamos, la estación está arriba del cerro,
pero digamos debajo de la tierra, ¿no? Se entra como por una suerte de escotilla, uno levanta una tapa y entra a lo que es la caseta de radioenlace que tienen los equipos electrónicos, y al estar a 4.300 metros de altura, uno se para sobre la montaña y las nubes están debajo, o sea, estás por arriba de las nubes, con lo cual eso, digamos, tenía muchos problemas con los rayos, porque los rayos eran horizontales, con lo cual los equipos, digamos, ¿Rayos duraban muy poco. horizontales? Claro, porque digamos, estaban muchas veces la subestación quedaba dentro de la nube, la caseta de radioenlace queda dentro de la nube. Entonces se producían tormentas al nivel Es como, dentro, es como si fuera un avión. Claro, exactamente, con lo cual, digamos, tenían muchísimos problemas. Y ahí, obviamente, un suelo, digamos, que tiene una altísima resistividad, o sea, estamos hablando de resistividad del orden de los 300, con lo cual ahí no se puede buscar un bajo nivel de puesta a tierra, y tampoco se puede tirar un cable de 4.000 metros hasta el suelo. Entonces, lo que se planteó en ese momento, y fue la solución definitiva, en realidad, ¿cómo se alimenta esa subestación? No tiene energía eléctrica, se alimenta con energía, tiene paneles solares, un generador fotovoltaico y un grupo electrógeno. Entonces, cuando no hay sol, hay viento; cuando no hay ni sol ni viento, ahí entra el generador a cargar las baterías. Y la solución definitiva, después de cambiar mucho equipamiento, fue realizar una instalación equipotencial. ¿Y cómo se hizo? Se colocaron planchuelas de cobre, se hizo una cuadrícula como la que estamos viendo ahora en la pantalla, la que está bajo el transformador, que abarca toda la superficie de lo que es la caseta de radioenlace, por la parte superior, con unas planchuelas muy amplias, creo que eran de 20 centímetros de ancho, de muy poco espesor, porque lo que se busca ahí no es gran capacidad de conducción, sino alta superficie de contacto entre la roca y el cobre, es decir, tendiendo a lo que sería el ideal, que sería una placa continua de cobre. Pero bueno, digamos, lo que se hizo fue, bueno, se colocaron planchuelas de cobre muy anchas para tener una buena superficie de contacto, todo equipotencializado, desde los generadores eólicos, los paneles solares, todo el equipamiento electrónico. Y Una especie de jaula de Faraday, digamos. Sí, ponele, pero en la parte superior, porque la caseta estaba abajo, y no hubo nunca más problema. Nunca más problema. Los problemas que siguió viendo eran de origen mecánico, porque la torre del eólico se caía y no había manera de resistir, con lo cual yo creo que se quedó haber caído 2 o 3 veces por los vientos que se producían. Pero digamos, desde el punto de vista de la duración del equipamiento electrónico por descargas atmosféricas, fue la solución. Es decir, la solución fue lograr equipotencializar, pero que va, digamos, más importante equipotencializar que buscar un bajo nivel de puesta a tierra. Porque ahí la teoría es tratar de buscar que todo esté al mismo potencial. Entonces, cuando cae el rayo, sube todo, es inevitable, va a subir el potencial, pero sube todo al mismo nivel. Y eso es lo que se busca. Entonces, no hay posibilidad de chispas ni de nada, ni de que un tipo se quede seco tocando distintas Exacto. Claro. Igual te regalo una tormenta con rayos horizontales a 4.000 metros, pero bueno. Sí, claro. Pero bueno, la verdad es que ese tipo de instalación funcionó y se empezó a aplicar en otras instalaciones similares. Con lo cual, digo, para los que plantean lo de la burbuja electrónica o la tierra electrónica, yo creo que indagando un poco no tiene mucho sustento, sino más bien es una cuestión de precaución. Cada uno decir, no, digamos, la tierra electrónica tiene, pero no hay un fundamento técnico. Lo que pasa es que tampoco se encuentra mucha info como para decir, no, mirá, está diciendo, viste, porque bueno, si no, porque el retorno, viste, en realidad labura esto que 420 mAh y demás. Sí, en realidad ruido. Sí, bueno, a ver, la normativa, digamos, lo que plantea es la equipotencialidad, con lo cual hay que basarse en eso. Y quizás hoy el tema de los ruidos ha avanzado mucho, porque la verdad es que hoy todo el equipamiento está optocoplado, con lo cual me parece que quizás eso es algo que quedó en el tiempo, me parece. El ruido hoy me parece que ya con los sistemas ópticos quedó superado, me parece.
Ahora vamos a cortar acá. Me quedó claro por qué en la subestación hay que poner una red mallada. Bueno, lo que buscamos con esto es buscar esta línea equipotencial, esta. Espere, volvemos para atrás. Lo que buscamos con esa red mallada es generar una superficie equipotencial. Esto. Un cachito. Nosotros lo que buscamos con esa malla es generar esta línea equipotencial. Esta. Como les decía, la malla en realidad está compuesta por conductores formando una cuadrícula, uno al lado del otro. Es una superficie de este tipo. Acá es como que viéramos un corte de los conductores que acá estarían ingresando, digamos, a la pantalla. Entonces, yo no logro, con los conductores no logro una línea perfectamente horizontal, pero logro algo parecido. ¿Qué es esto? Como que el potencial baja, pero no baja mucho. Porque en cuanto se encuentra con otro conductor, sube. Lo que yo quiero evitar acá es esta bajada abrupta que se genera en el potencial, porque esto es lo que resulta peligroso y genera la tensión de contacto y la tensión de paso. Si yo logro este dibujito, disculpen, esto tendría que ser todos iguales, ¿no? Por supuesto, disculpen el pulso. Son todas onditas iguales. Normalmente cuando uno arma una malla, las mallas terminan resultando en una separación de 80 centímetros más o menos entre conductores, en un sentido y en el otro. Entonces el potencial se distribuye y se mantiene en un valor relativamente alto, donde de manera tal que si usted se para en cualquier lugar de esta superficie, no va a tener una diferencia de potencial en la tensión de espacio ni en la tensión de contacto, porque el potencial no llega a bajar mucho. Inclusive, cuando usted va saliendo de la zona equipotencial, que sería la raya azul, lo que se suele hacer es los conductores se empiezan a poner hacia abajo, logrando que esta caída de potencial sea lo más suave posible. Entonces tenemos una zona de malla bien plana y después en la medida que estamos fuera de la malla se siguen agregando algunos conductores más con profundidad, cosa que esta caída sea lo más suave posible. ¿Sí? Está bien, está bien. Bien, ese es el objeto de la malla. Tiene que actuar dentro de este tiempo máximo, dependiendo del valor de la tensión de contacto. Si usted hace el cálculo, calcula la tensión de contacto y le dice, la tensión de contacto en estas condiciones son 150 volts. Bueno, usted tiene que asegurarse que la protección que va a desconectar la falla tiene que actuar en menos de 270 milisegundos. ¿Sí? Para que esta tensión aplicada a la persona no sea peligrosa. ¿Me siguió? Sí, sí, profe. Gracias. Ese es el tema. Sí, obviamente hay una protección, sí, sí. Sí, sí. Claro, antes, por eso muchas veces sí, con una protección de sobrecorriente, como estuvimos viendo la clase pasada y la coordinación, estos tiempos no son fáciles de lograr porque son bastante bajos, si las tensiones de contacto son altas. Entonces usted aquí tiene dos opciones. O intenta lograr que las tensiones sean más bajas, cosa que le da más tiempo a la cadena de protecciones para actuar, o pone una protección específica, como una protección diferencial, que actúa en un tiempo lo suficientemente bajo. Recuerden que el protector diferencial actúa en 30 milisegundos, para que actúe antes de este tiempo. Y es independiente de la cadena de protecciones contra sobrecorriente. En el trabajo práctico se tendrá en cuenta compensaciones individuales y compensaciones en grupo cuando estemos en presencia de un factor de simultaneidad. Dado que el hospital no cuenta con una gran cantidad de motores, no será necesario una gran corrección de factor de potencia, por lo cual no se tuvo en cuenta un banco de capacitores automatizado sobre toda la instalación. Bueno, ahí nos va a faltar algo si hacemos eso. Bueno, ahora dale, no te quiero contaminar, dale. El tema de la conexión en el motor. No, el vacío del trafo. Está bien, está bien. Bueno, acá por ejemplo, en detalle de carga servicios, se tuvieron en cuenta estas tres cargas, donde teníamos un coseno phi de 0.85. Igual, ojo que el hospital
tiene motores, porque los aire acondicionados son motores, ¿eh? Los fan coil. Claro. Sí, Sí. los compresores. Y Sí, pero son potencias. después, por ejemplo, en detalle de Ahora, carga si de vos, servicio. claro, pero si vos le metés trampa, decís, no, lo que pasa que asumo que está compensado, bueno, pero En general no es así. En general los equipos de aire acondicionado, si bien han mejorado mucho los factores de potencia de los equipos nuevos, pero en general suelen estar en un 0,8 o entre 0,8 y 0,85, sin llegar al 0,85, 0,82 por allí. Y a ver, por ejemplo acá, compresor de aire, yo había visto que teníamos 0,96. Bueno, ese se ve que es Entonces, un buen ese era dato de original de la planilla o es calculado. la verdad que no me acuerdo. No, no es Me de parece, planilla. No, creo Ese me es- parece que no le dimos el dato de Me tabla. parece muy alto. Sí. Está medio dibujado acá. Porque está Ahí sí, ahí hicieron trampita. y acá le pusimos 0,85, entonces este de Ponele 0,85. Ponés el Sí, 85 a todo, sí. Ah, me está haciendo Laura. claro, y bueno, ese es el esa es la objeto. idea. Ese es el objeto, si no, si no. Está bien. Bueno, entonces quería consultarle si se puede hacer así. O sea, ver. evaluar cada carga, Sí. qué coseno phi tenemos. Bueno, acá sigo con 0,85. Yo tenía, bueno, que tenía que entrar por la tabla, por ejemplo, era 0,85 acá, y lo quería llevar a 1, entonces tenía 0,620, Ajá. Ujú. que eso era kilovolt ampere activo sobre kilowatt. Por Y kilo. Sí. eso lo multiplicaba por la potencia de la carga y me daba la potencia del capacitor que voy a elegir Sí. para compensar. Sí. Bueno, entonces eso se hizo para este caso, el detalle de carga de servicios. Después lo que es fuerza motriz se estaba trabajando de la misma forma. O sea, individualmente cada Sí, carga. igual acordate, digamos, lo que vimos que el motor, hay una limitación en el motor. O sea, el motor no lo puede llevar a uno, ¿te acordás lo que vimos? Sí, El efecto de excitación, de sobreexcitación. sí, Entonces, hay que asegurarse que no nos excedamos del 90% de la potencia de vacío. está bien. Entonces lo llevamos ver, a 0,95. Y Bueno. tenés que hacer esa cuenta. Tenés que ver el 90% de Q0 del motor. Cero del motor. Está bien. ¿Está bien? O sea, no es tirarle un valor. Es decir, bueno, a ver, si no tenés, lo óptimo que sería, tengo el dato de catálogo del motor, Claro. entonces digo, bueno, ¿cuál es la Q0 del motor? Tanto, bueno, por 0,9, bueno, esos son los kbr máximo que vos le podés meter para evitar el fenómeno este de autoexcitación. Si no tenés el dato, bueno, buscá, digamos, alguna regla aplicable y utiliza esa regla. Está Es decir, bien. bueno, asumo que la Q0 es De tanto por tanto, ciento, claro, entonces no me puedo pasar de ese valor. exacto. Pero hay que hacer esa verificación porque no hay un valor que decir, no, lo llevo a 0,95 y estoy cubierto. Y no, hay que verificarlo. Y en los tableros lo puedo llevar a 1, No, uno no. ¿no? Sí, en general no se calcula a uno, se calcula a 0,9 o 0,95, en ese orden. Porque digamos, te puede pasar, sobre todo si no pones un boco, vos no estás poniendo un boco automático, con lo cual digamos, te puede pasar que una carga se desconecte y no tenés resto, se te va por otro lado. Está bien. Y no aguanta el cable tampoco. Sí, o te vas a capacitivo y te puedes tener un fenómeno de resonancia y cuando estás en uno, o podés tener una sobretensión, ¿no? Porque cuando te vas a capacitivo, la tensión se va para arriba. Ok. Y cuando tengo un factor de simultaneidad, lo que hago es multiplicarlo por la potencia y ahí es la potencia que voy a tener. Por la potencia simultánea. Por la potencia simultánea es. Claro, porque a ver, el simultaneidad lo que estás aprovechando es justamente como que, no sé, ahí tenés un medio. Sí. Entonces digo, bueno, la potencia de la carga 9,2, ¿qué es? ¿La de los dos motores o la de cada motor? Y yo entiendo que es la de los dos motores. Bueno, verifica eso. Si es así, está bien. Entonces, la potencia de uso es la potencia de carga por el factor de simultaneidad, con lo cual es 4,6. 4,6. Entonces, lo que vos metes en la tabla es 4,6.
Ahí va. Asegúrate que 9,2 no sea cada uno. Está bien. Está bien. ¿Está bien? Si no es 9,2 por 2 dividido 2. Bueno. Y una vez que calculo la potencia de los capacitores, de todos los capacitores, ahí con qué sigo. Bueno, ahí lo que haces es modificás la tabla, la planilla, porque ahora vos, con esto vas a realimentar la planilla de carga, porque vos ya tenés una planilla de carga con la que calculaban la potencia de los transformadores. Entonces, que es la que compartiste recién. Entonces, ¿qué haces? Bueno, en esa planilla de carga le pones el valor de factor de potencia corregido y te fijas cuánto te falta en el total para llegar a la consigna. Por ejemplo, vos compensás utilizando factores de simultaneidad, como pusiste ahí, no sé, la bomba elevadora, y haces algunas compensaciones individuales. Por ejemplo, la motobomba esa de incendio. Esa la verdad que mucho no te va a aportar, porque esa no está siempre parada. Entonces, en el cálculo, digamos, normal y habitual, no te va a cambiar. Entonces, ¿qué haces? Vos vas a tener una tabla de una planilla de carga antes de compensar y una planilla de carga después de que aplicaste estas compensaciones individuales o grupales. Entonces, de la última planilla, ¿qué te va a surgir? Un factor de potencia total por cada transformador. Si querés ir a la planilla, anda a la planilla y lo vamos viendo en la planilla. Entonces, agarremos un trafo, por ejemplo. Fuerza motriz, acá. Claro, por ejemplo, y ahí, bueno, en Aula habría que tener el agrupado por transformador. Y acá, digamos, agrupado por transformador. Ahí está, ¿ves? Entonces ahí vos abajo tenés... transformador 1. Bueno, yo no sé ahora si vos lo estás calculando para la barra, me imagino que para la condición inicial y después para la condición final se ampliará, ¿no? Entonces vamos a asumir que ahora es para, como dice, barra total, normal y emergencia. Vamos a barra total. Vos ahí, eso es antes de compensar. Sí. Porque vos acá todavía no compensaste. Entonces, si haces ahí, calculate ahora, ahí el factor de potencia, ¿cuánto te da? En función de esa P y esa Q. Está bien. Calculalo ahí en la M41. Acá. Sí. Ahí pone coseno a tan. Igual cos a tan. No sé si lo tenés en español, sí. Cos, paréntesis, abrí paréntesis. A tan, arco tangente. Sí. Abrí paréntesis. Te faltó la N, una negra. ¿No? Otro paréntesis. Y ahí ponele Q, que es la K41. K41 le pongo... Dividido J41. K41 dividido J41. Exacto. Cierro otra vez, ¿no? Sí, sí. 0,8. 0,8. Ahí tenés 0,8. Entonces, bueno, ¿qué haces? Vos ya hiciste algunas compensaciones. En algunos compensaste individual, en algunos los compensaste grupal. Entonces, corregís esta planilla en las filas individuales que ya modificaste y este valor, suponete, te va a dar 0,83, por decir algo. Sí. Entonces, bueno, ¿cuál es mi consigna? 0,9. Bueno, entonces tengo que poner un banco automático para llevar este valor de 0,85 a 0,9. ¿Está bien? Entonces, suponete que esta ya estuviera corregida, esta planilla, que ya hubieses aplicado los cambios. Bueno, acá lo que te está diciendo es que desde la red estás absorbiendo 644 kVAR. ¿Está bien? Sí. Pero yo en realidad esto lo quiero llevar a 0,90. Entonces, calculás para 0,90 y decís, bueno, en vez de 644, por decir algo, son 500. Bueno, entonces tengo que poner un banco automático de 144. ¿Está bien? Para esos 644, convertirlo en 500, porque yo sé, hace una cosa, total no guarde los cambios, rompe la K41, parate en la K41, y ahí forzale, ponele 500 ahí, rompe toda esa fórmula, poné por 0 si querés, al final, Acá le pongo poner, 500. para no romperla, andate al final, poner, bueno.
Ya rompí. 500. Ahí te dio 0,86. Y te voy a decir, listo, dale un poquito más, bajar un poquito más, poner 400. Vamos por los 50. Ahí está, Sí, sí, bueno, sí. listo. Capaz que 400, capaz que con 400. Pero Ahí no, está. Listo. Y tenías 600. y monedas. Dale control Z 2 o 3 veces, a ver. 644. 644. Entonces son 200, tenés que poner un capacitor de De 244. 244, sí, KBR. ¿Está bien? Y entonces voy a decir, bueno, pero como esto lo voy a hacer en un banco automático, voy a poner un banco automático de 12 pasos. Bueno, buscas el catálogo de un banco automático, pero vos sabés que independientemente del relé, porque acá hay que tener en cuenta esto. Por un lado está el relevo arimétrico y por otro lado están los capacitores que voy a poner. Entonces yo voy a poner un relevo arimétrico por cada uno de los transformadores que tienen carga, no por los transformadores de backup, ¿no? Por los transformadores que tienen carga. Entonces, pongo un relevo arimétrico, ese relevo arimétrico, estaría bueno ver el unifilar, porque es importante saber dónde va a estar, qué va a estar midiendo ese relevo arimétrico. Si lo que tiene que calcular es potencia reactiva, lo que va a estar midiendo es corriente y tensión. Entonces, va a medir permanentemente la corriente y la tensión y va a tratar de ponerse como objetivo que el factor de potencia donde él está midiendo sea 0,9. Entonces, permanentemente va a entrar y sacar capacitores con un máximo de lo que calculamos recién, 244, porque vimos que para llevarlo desde 0,8 a 0,9, que es el objetivo, entre punto y punto voy a tener 244. Pero en el medio la carga va a estar variando. Entonces el tipo va a estar metiendo y sacando capacitores. Digo, bueno, yo voy a meter un banco de 244, pero van a ser 12 pasos. Y después vos le decís, bueno, son 12 pasos iguales, no sé, o son 10 pasos iguales, 244, bueno, que pongo 10 pasos de 25 kBr, entonces tengo los 250 y pongo un paso fijo, que es la potencia vacía del transformador. Y va a ser así lo más probable. Y después te sobra un paso, no importa. Está bien. Lo más habitual es eso. Pongo 12 pasos, 10 pasos van a ser variables, puede ser que sean iguales o no, o sea, podés darle alguno más grueso, una sintonía gruesa y una sintonía fina, poner uno más grande y uno más chico, o poner todos iguales, y le agrego un paso fijo que va a estar calculado, como ya vimos, para la potencia de vacío del transformador. Recuerden que la potencia de vacío, lo que habíamos dicho es que en el vacío del transformador tenía dos cargas, que era la susceptancia magnetizante y la conductancia pérdida. La conductancia pérdida es activa, pero la susceptancia magnetizante es reactiva, y eso está las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, ahí es a la que le tengo que apuntar. Entonces, bueno, voy a calcular para un transformador de 1250, cuánto es la potencia de vacío, y eso es un paso fijo, listo, tantos kVr. Y después, 10 pasos más de 25 kVr, por ejemplo, en este caso. En este caso que hicimos un ejercicio teórico, ¿no? Pero, ¿se entiende cuál es la metodología? ¿Y cómo se llamaba este equipo? Relé de paso. Relevo arimétrico. Relevo arimétrico. Sí, hay, por ejemplo, BarLogic, creo que es BarLogic, ¿no, Daniel? El de Schneider. De Schneider sí es BariLogic, sí. Hay distintas marcas, pero... ¿Cómo era la marca? BarLogic. BariLogic, con B corta, BariLogic. Ahí va. Ese es Schneider. Josh. Pero ABB también tiene. Pero el objetivo es mide corriente, mide tensión, calcula el factor de potencia y lo va corrigiendo, entrando y sacando capacitores de acuerdo al objetivo. Consulta, profe, pero eso ya viene en el banco automático, ¿no? De capacitores. Ya está incluido, ¿no? Esto justamente, Okay. lo que estamos haciendo es calculando el banco automático. En realidad, el banco automático hay que dimensionarlo. O sea, no es que yo compro... Claro, pero el bueno, relé ese barimétrico ya lo trae el banco, digamos. Exacto. Okay, Exacto, okay. pero vos podés decir, quiero de 10 pasos, quiero recontra fino, 20 pasos, 5 pasos, ¿no? Porque la verdad que no me interesa. O sea, hay una familia importante. ¿Está bien? Entonces, nosotros tendríamos que tener el conocimiento como para determinar, bueno, qué tipo de relé quiero, de cuántos pasos lo necesito, de qué capacidad. ¿Está bien? Está bien. Y sí me interesa, digamos, que veamos el unifilar,
Yo no lo tengo a mano. No sé quién lo tiene para compartir. Uno de los chicos lo tiene a mano. Una vez que determinaste esos que son fijos, pues se van a ser o individuales o grupales, pero no son automáticos, Sí. esos valores se los transferís a la planilla, entonces vas a tener la planilla corregida, y a partir de la planilla corregida, que es la que vimos recién, determinás cuánto es lo que te está faltando para llegar a tu consigna final, que por ejemplo es 0,9. Pero 0,9 del total, ¿está bien? Ok. Ahí va. Se entendió. Ahora, ¿cuál sería el objetivo, lo que vimos? Recordemos cuál es el objetivo de esto, porque vos decís, bueno, yo con la compensación individual, ya habíamos visto, cuando vimos esto, dijimos, listo, el beneficio es que bajo la corriente, porque todo el reactivo que está tomando de la red, ahora se lo aporta al capacitor. Entonces, al bajar corriente, tengo beneficio de menos caída de tensión y menos pérdida en el cable. Bien, eso se va a ver tanto en la individual como en la grupal. Ahora, cuando le estoy poniendo en el transformador, lo que estoy haciendo, recuerden lo que dijimos, es, bueno, por un lado, la compensación del vacío del transformador y por otro lado, compensar todo lo que me está faltando que no compensé ni grupal ni individualmente. Pero ¿para qué lo hago eso? ¿Cuál es el beneficio que obtengo poniendo un capacitor automático en la salida del transformador? ¿Alguien tiene el unifilar? Yo no lo tengo. ¿Libero el trafo, profe? Libero el trafo, muy bien. Recuerden que... y eso es otro. Acuérdense que una vez que hiciste el cálculo de la planilla de Excel corregida, determinas cuánto te falta y cuánto sería el banco de compensación automático, ahí calculas la potencia liberada del transformador. Pero ¿con qué calculas la potencia liberada del transformador? Desde que empezaste, o sea, cuánto tenía la planilla antes de poner el primer capacitor en el primer motor, hasta la compensación final con el banco automático. ¿Está bien? O sea, punta a punta. ¿Cuánto fue el beneficio con todas las compensaciones que hice? A partir de ahí, calculo la potencia liberada. Primer efecto. ¿Qué otro efecto tiene hacer la compensación ahí centralizada en el transformador? Las multas. Exacto. Entonces, libero potencia en el transformador y bajo la penalidad o el cargo por reactivo. ¿Está bien? Entonces, con la compensación individual y con la compensación grupal, beneficio propio desde el punto de vista técnico, llamémosle beneficio técnico, que es económico también, ¿no? Porque al bajar, digamos, las pérdidas y al bajar la caída de tensión, hay un beneficio económico. Pero, digamos, más indirecto. Ahora, cuando hago la compensación centralizada en el secundario del transformador y compenso la potencia reactiva del transformador y todo lo que no quedó compensado con los pasos anteriores, bueno, obviamente el beneficiado en este caso es la distribuidora, pero la distribuidora de alguna manera me da un incentivo a mí, un caramelo, que es o cobrarme menos energía reactiva o bajar la penalidad. ¿Está bien? De acuerdo al esquema tarifario que haya. Nuevamente, en este tipo de instalación en la que nosotros estamos comprando en media tensión, directamente se factura la energía reactiva. ¿Y está bien corregir el factor de potencia de 0,85 para abajo? Ya con 0,86 no corrijo. Bueno, en realidad yo iría a 0,9. 0,9. Claro, por eso yo decía, 0,85 te buscas el objetivo abajo y pones el banco en el secundario del transformador automático y a ese lo seteas a 0,9. Perfecto. ¿Está bien? Pero, como decíamos, no hay que ir al límite porque cuando vos le pones algo, primero, el banco automático es automático, pero tiene limitaciones, ¿está bien? Porque no tiene una sintonía tan fina que puede estar regulando permanentemente, con lo cual quizás haya estados de carga en los cuales no puede hacer una compensación perfecta. Entonces, la realidad es que va a tratar siempre de acercarse lo más al objetivo, pero con 10 pasos. Entonces, con 10 pasos no puede lograr un objetivo perfecto. Entonces, por eso tampoco hay que ir tan al límite y tratar de evitar el 1, ¿no? Es decir, tratar de evitar lo que podría ser una eventual resonancia. Y si me paso a capacitivo, ahí, digamos, puedo tener un problema sobre tensión. Entonces, siempre hay que tratar de mantenerse
cerca de 1 para bajar el cargo por reactivo, pero digamos quedándonos siempre en el lado inductivo. ¿Está bien? Entonces 0,9 es un valor que todavía tengo resto y estoy en valores, digamos, que el cargo por reactivo, no hay cargo por reactivo, es muy bajo. Bueno, ahí lo que decía es, ¿dónde ponemos el banco automático? Bueno, ahí cuando ustedes hagan el cálculo, van a dibujar, supongamos en el transformador 1, una salida más, como están dibujadas ahí la salida de carga, va a haber una salida adicional que va a tener un interruptor y le van a dibujar un banco que se dibuja normalmente un triángulo, abajo en lugar de dibujarle el rectángulo con la raya, van a dibujar un triángulo que va a estar representando el banco de capacitores, que recuerden que dijimos que se conectaba en triángulo, ¿sí? Porque requiere menor capacidad con respecto al claro, exactamente, 3 veces. depende de U cuadrado, ¿no? Entonces la Q es U cuadrado sobre X. Entonces para la misma capacidad, al tener la tensión al cuadrado, obviamente tengo el cuadrado, o sea, 3 veces más energía reactiva para la misma capacidad. Entonces, dibujamos un triangulito ahí, que va a ser exacto como estás poniendo ahí. Después vamos a dimensionar, una vez que esté calculada, cuál es la potencia, vamos a ver cuál es la corriente que va a circular por ese interruptor y vamos a dimensionar ese aparato, ¿no? Que va a ser esa salida. Ahora, eso que estás dibujando ahí, vamos a pensar, eso como normalmente cómo funcionaba, funcionaba con el interruptor acoplado, ¿no? Claro. En condiciones normales eso está cerrado. Bien. Está cerrado. Ahora, ¿de dónde va a tomar? Porque dijimos, bueno, este tipo tiene un cerebro que está midiendo corriente y tensión para saber mantener el factor de potencia en 0,9. ¿De dónde toma la señal de tensión? ¿Y de dónde toma la señal de corriente? O sea, yo tengo que poner en algún lado un toroide, un transformador de intensidad, que esté midiendo la corriente. ¿Dónde lo coloco ese? En este unifilar. En el secundario del trafo. Sí. ¿Dónde? ¿En qué parte? Y lo pondría en las barras de salida del interruptor principal. A ver, ahora dibujámoslo o marquémoslo con el cursor. Acá yo lo pondría. Que tome toda la corriente, ¿no? Abajo el interruptor, por ejemplo. Abajo, sí. Está bien, Acá. entonces... Exacto, ahí está midiendo la corriente del transformador y la tensión. Lo pongo en paralelo. También ahí. También ahí. Uh-huh. Y ahora pensemos, ¿qué pasa cuando hay un corte de suministro y entra el generador? Y en ese caso dejaría funcionar el banco de capacitores. Porque no estaría midiendo corriente, ¿no? Claro. Claro, sí. ¿Y entonces? Entonces no lo tengo que poner ahí. ¿O no? O bueno, hay dos opciones. O lo pones ahí. Puedo acoplar arriba el generador. Claro, si no el banco que salte el interruptor. Igual pensemos lo que hablamos recién, respecto del beneficio. ¿Cuál es el beneficio de ese banco? Cuando lo pusiste estás conectado en el mismo punto, ¿eh? ¿Cuál es el beneficio del banco, de ese banco capacitor? Y ahí te ahorrás sección en la parte de abajo, digamos, sección de cable. Y siempre corrige a vos arriba, así que... Por eso, ¿qué dijimos recién? ¿Cuál era ¿Para qué lo ponía esto? Y para que no te cobre más, de última lo pones al primario. Y por eso, Y liberar el potencia del trafo. Y está bien, pero si estamos diciendo cuando entra el grupo, el trafo está fuera de servicio. Por eso no tiene sentido. Así es. Entonces estamos... Por eso, entonces ¿para qué lo voy a poner con el generador? Si
La distribuidora no me va a cobrar penalidad y el transformador de qué potencia lo voy a liberar si te fuera de servicio. Ah, entonces está bien dónde estaba. ¿Estamos de acuerdo? Está bien, está, sí. Bien. ¿Y vale la pena ponerlo adicional- como para descargar un poco el generador o...? Pero va a ser combustible. Claro. No, porque recuerden que, digamos, que el combustible está relacionado con la potencia activa. ¿Está bien? O sea, tengan presente estas cosas. Que quizás, digamos, todavía no lo vieron en máquina 2. Nosotros en un generador, como en este caso, que está desacoplado de la red, ¿está bien? O sea, acá no está acoplado a la red. ¿Está bien? O sea, funciona en isla. Entonces, es como el motor del auto. Si yo le doy gas, o sea, le doy combustible, ¿qué va a hacer el generador? Tengo más cupla. Sí, pero pensémoslo primero en vacío, el generador. Sin estar acoplado a la carga, ¿no? Está regulando los 50 Hz, porque viene regulando así, en vacío, y está generando los 380 volts. Tiene un regulador de tensión y un regulador de carga, un regulador de velocidad. Entonces, si yo fuerzo, supongamos, el regulador de velocidad, ¿está bien? Porque el regulador de velocidad, en definitiva, ¿qué es? Sea electrónico o mecánico. O sea, normalmente los viejos generadores mecánicos tenían un sistema centrífugo que lo que trata de hacer es mantener la velocidad, ¿sí? O sea, trata de mantener la velocidad del motor, que en definitiva la velocidad es la frecuencia con la cual está impulsando el generador. Entonces, si yo le aplico una carga, la carga es una cupla resistente, va a tender a frenar el generador, el centrífugo se empieza a detener y, digamos, acciona, digamos, esto funciona por oposición, automáticamente al detectar que se está frenando, le da más comida y lo acelera y trata de mantener la velocidad. Ahora, digamos, esos sistemas fueron reemplazados por electrónica, con lo cual el principio de funcionamiento es lo mismo. A través de un pick-up magnético están midiendo la velocidad de la corona con la cual está girando. Cuando detecta que se frena, tiene un sistema de realimentación negativo. Entonces, si detecta que baja la velocidad, aumenta la cantidad de combustible. Y trata de mantener la velocidad. Con el lado del reactivo es lo mismo. O sea, hasta acá venimos bien. Quiere decir, velocidad del generador, combustible. ¿Está bien? Yo le doy más combustible, el generador va a aumentar la velocidad, porque está desacoplado a la red. Entonces, esas dos variables están acopladas. Ténganlo presente. Velocidad barra frecuencia, que es lo mismo, está relacionado con combustible. Por otro lado, tengo otro control, que es el control de tensión. Y el control de tensión está relacionado con el reactivo, con la excitación. Entonces, si yo aumento la excitación o disminuyo la excitación, aumento o disminuye la tensión del generador. Pero no tiene nada que ver con la velocidad. ¿Está bien? Entonces, combustible, velocidad, frecuencia. Corriente de excitación, tensión. ¿Está bien? Esas son las variables. Después, cuando vean centrales, van a ver que esto se complica un poco más, no mucho. Cuando vean máquinas 2, si el generador está acoplado a la red, está sincronizado con la red, ahí ya se complica un poco más. ¿Por qué? Porque si yo le doy más combustible, o sea, yo lo quiero acelerar, este generador que recién estaba desconectado de la red, como dijimos recién, va a tratar de mantener la frecuencia porque tiene un regulador. Pero si yo lo esfuerzo con la mano, entonces le doy al acelerador, pues digo, a la bomba de gasoil, la esfuerzo, va a aumentar la velocidad el generador. Se va a aumentar y se va a ir por arriba a las 3000 RPM y se va a ir por arriba a los 50 Hz, porque yo lo estoy forzando. Estoy forzando el sistema automático. Si en realidad si el generador está acoplado a la red, ahí el que manda es la red. Por más que yo le dé al combustible, que fuerce la bomba de combustible, no va a aumentar la velocidad del generador, porque el generador está acoplado a la red y la red está girando a 50 Hz. Entonces, ahí lo que va a hacer es, si yo le doy más combustible, como el generador no va a poder acelerarse, va a entregar potencia activa a la red. Y si al revés yo lo freno, le quito combustible, el generador va a seguir girando hacia 3000 vueltas, el motor va a seguir
girando, impulsado por la velocidad sincrónica de la red, pero en lugar de entregar potencia activa a la red, se va a convertir en motor y se va a empezar a motorizar, va a empezar a tomar potencia de la red. Entonces, cuando un generador está acoplado a la red, si yo subo, aumento o disminuyo la cantidad de combustible, lo que estoy haciendo es entregando más o menos potencia activa a la red. Entonces, combustible. Si el si el generador está desacoplado a la red, se convierte en velocidad. Y si está acoplado a la red, la velocidad la manda a la red, se va a convertir en potencia activa. Por otro lado, la excitación, que es la corriente rotórica, corriente continua, con la que yo estoy excitando el rotor del generador, si yo lo tengo desacoplado a la red, aumenta o disminuye y va a aumentar o disminuir la tensión. Cuando lo tengo acoplado a la red, la tensión me la impone la red. ¿Está bien? Entonces lo que se va a convertir es como una especie de compensador en el cual no va a poder mover la tensión porque la tensión está fija, y entonces lo que va a hacer es inyecta corriente reactiva o toma energía reactiva. Entonces, jugando con la excitación, un generador que está acoplado a la red, lo voy a hacer funcionar como bobino, como capacitor. ¿Está bien? Inyecta energía o toma energía. ¿Está bien? Entonces, respecto de la corriente de excitación, va a ser el sistema excitado, o sea, sobreexcitado o y subexcitado. Exactamente. ¿Está bien? Pero tengan presente estos conceptos, que la reactiva no tiene nada que ver con el combustible. ¿Está bien? O sea, el combustible es solamente potencia activa. La reactiva está relacionada con la corriente de excitación, exactamente. ¿Está bien? Entonces ahora volvamos donde estábamos acá. Lo que dijimos acá es, bueno, ¿qué beneficio eventualmente podría tener si yo pongo el banco de compensación en el generador? Y bueno, la realidad es que desde el punto de vista de energía reactiva, y a mí no me cuesta la energía reactiva en el generador, porque el generador, como dijimos, le doy más o menos corriente al rotor y eso no es costoso. Con lo cual, la verdad que no es un gran beneficio. Ahora, sí tendría un beneficio la compensación individual o la grupal que tengo, porque esa corriente que yo estoy liberando en la instalación, sí voy a tener un beneficio porque los conductores van a tener menos pérdida, menos caída de tensión en la instalación, ¿está bien? Pero no desde el punto de vista del generador. El generador eventualmente podría tener un efecto similar al del transformador de potencia liberada y demás, pero no es lo que analizamos. Pero quédense con esta otra cosa, que también hay un perjuicio. Los generadores, en general, valga la redundancia, son de mala calidad, por decirlo de alguna manera, desde el punto de vista de la generación de armónicos. Es decir, un grupo electrógeno no es un generador de alta calidad. ¿Por qué? Porque tiene, digamos, reluctancias elevadas y en general hay componentes armónicos elevados, por ejemplo, de una quinta armónica, con una magnitud importante. Entonces, si yo pongo un capacitor acoplado a ese generador y ese generador está inyectando componentes armónicos, supongamos de un quinto armónico, Claro, empeoras todo. ¿qué podría pasar? ¿Qué le está pasando al capacitor? Y amplificás el armónico. Vale, claro, porque piense que, ¿cómo es la reactancia, la XC del capacitor? 1 sobre 2 pi f, claro, sería, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, si yo le pongo una quinta armónica, esa reactancia, o sea, esa impedancia del capacitor es muy bajita. Entonces, ¿qué hace? Toma una gran corriente y revienta el capacitor. Entonces, los capacitores son bastante sensibles y no les gustan mucho los componentes armónicos. ¿Por qué? Porque el capacitor es una impedancia muy baja para altas frecuencias. ¿Está bien? Entonces, en general, se evita poner capacitores cuando hay posibilidad de generar con generadores. A ver, esto no quiere decir que no pongamos capacitores en los tubos fluorescentes o que no hagamos la compensación individual, eso lo vamos a hacer igual, pero cuando tenemos una compensación centralizada, analizar el costo-beneficio, la conclusión es más el eventual perjuicio que tendría si se deteriora o se
dañan los capacitores por el efecto de los armónicos que el beneficio de liberar un poco de potencia al generador. ¿Está bien? Entonces, en general, está bien como lo dibujaron ustedes ahí. Cuando entra el generador, el banco automático lo dejamos afuera. ¿Está bien? Bien, tengo una pregunta. Digo, ¿No quiere dar la materia de máquinas 2 de casualidad? no. Oh, Gracias, con una me alcanza. hubiera venido bien. Ahora, fíjense que, ¿qué pasa cuando entra el transformador de backup? Porque acá está bárbaro, transformador 1, 2. Ahora, cuando entra el backup, ¿qué pasa? Y ahí tendríamos que agregar Tendría que entrar la misma. otro relé. Sí. Entonces, bueno, ahí se lo dejo abierto. Les dejo abierto a que hagan una propuesta. ¿Podría ser poner un segundo transformador y que conmute? Hay que ver cuánto va a trabajar el transformador backup también. Si trabaja por un día no pasa nada. Exacto, exacto. Bueno, propongan ustedes. Bueno, eventualmente se pone un segundo transformador de intensidad en la barra punteada y se hace una conmutación. Tengan en cuenta que, ojo con los transformadores de intensidad. ¿Qué pasa con el transformador de intensidad? Yo puedo abrir el transformador de intensidad. No puede estar abierto. No. Exacto. Entonces, No, si ¿y hago por una qué no puedes conmutación... poner en la barra? Eso le iba a preguntar. ¿Y si lo Bueno, ponemos pero ¿en en qué la parte barra, de la cómo? barra? ¿En qué parte? En la barra, que lo evalúen. A ver dónde. Bueno, por eso, propónganlo. Ahí le tiramos nosotros Porque las si no, iniciativas. Si no, es como que estás duplicando el equipamiento. Sí, creo que sí. Y la realidad es que es un poco la pregunta también, ¿no? Central Es de emergencia. creo que una de las respuestas posibles es, bueno, ¿cuándo va a funcionar el transformador de backup? Y bueno, si eventualmente funciona a ver, digo, yo lo planteo, pero ustedes después propónganlo. Si eventualmente ese transformador va a funcionar porque se dañó alguno de los otros transformadores y va para largo, y bueno, hay que sacar el transformador y cambiarlo de barra. Podría ser una. Pero bueno, porque propónganlo, si lo ponemos en la barra central tendríamos el mismo problema que con el generador, entonces no sería factible. Creo que lo que está dibujado ahora es lo mejor. Porque en la barra central también te vas a ver dónde medís la corriente total. Claro, aparte. Sí, no. Igual en lo que dibujamos, tipo la barra tiene un sentido de dirección en lo que es flujo de corriente, pero acá está tipo esquemático, ¿no? Pero no, igual no convendría por el tema del grupo electrógeno. Ojo, el problema podría ser que en el PLC que funcione que haga la transferencia, porque esto va a tener un PLC que maneja la transferencia, puede decir, bueno, ok, antes de hacer la transferencia del grupo electrógeno, abro el interruptor de los capacitores. Podría ser. Te falta dibujar el interruptor del banco de capacitores. Sí. Pero bueno, plantéenlo para los dos, lo dejamos la inquietud para los dos grupos. Bien. Bueno, ¿alguna duda más de esto? ¿De hospital o de factor? Un poco la cantidad de imágenes, a ver si se puede. Directamente puse los datos. ¿Qué versión tenés de ModCAD? ¿Cómo? 2001. ¿Qué versión tenés? 2001. Yo por si no pesaba mucho y se iba un poco el tema de la velocidad. Achiqué todo el tema, bueno, los factores, directamente puse los valores que tomamos, no especifiqué cómo se hace la elección. Por ahí en todo caso lo hago en el ¿Todo tópico. uno, te digo? ¿Cómo? ¿Todo uno? Sí. Todo uno, digo. Esto como el factor de potencia partiendo de 0,99. Hay una tendencia a simplificar todo. No, igual me fijé por lo menos metí un poquito. Claro. Acá decía, bueno, pero igual puse todo punto de paréntesis. Por tratarse de Core F30 no aplica. Ya es un barra de 35 a 65, se reduce a 1 el factor. Sí, ¿yo qué le dije cuando di la clase de barra? ¿Qué les dije de ese factor? Este parece el contrarista con el cual yo me peleé hace 10 años. Yo te voy a decir lo mismo. Creo que este año lo volviste a contar, ¿no? Claro, yo lo cuento siempre porque es un caso real y es un tema que tienen que analizar, ¿viste? Ningún tablero va a estar a 35 grados, muy difícil. Recuerden que es el aire, la temperatura del aire que está circundando las barras. Y en un tablero que está cargado,
difícilmente, salvo que tenga ventilación forzada, que no es lo común. Esa temperatura puede ser 50 grados, 55, Dale. 45, pero 35 Este tiene cooler, por eso. Como No puso una le patata. dijo el proveedor, es muy conservador, Acaba de nitrógeno. muy me parece. optimista. La puso en la Patagonia al aire libre. Bien, lo voy a valorar entonces. Bueno, Vamos a seguir. anotalo, Fabián, para el año que viene, que la temperatura esa la ponemos nosotros. Está bien. Todo vamos a poner nosotros. Y sí, porque si no... Vamos a hacer una planta a 3.000 metros sobre el nivel del mar. A ver qué pasa. Hacemos el negrito. El cerro el negrito. Mira, no tengo los planos, pero yo hice el proyecto de un observatorio a 4.000 metros en Chile. Interesante, se cambia todo, ¿no? Interesantísimo, no sabe lo que era. Cambia todo. Un delirio al cuadrado. Era increíble. Sí. Muy interesante. Se desclasifican los motores, ¿no, profesor? Todo, sí, se desclasifica casi todo, sí. Sí, nosotros hicimos un proyecto para Bolivia. El tema de barras y el catálogo y eso. Que les pregunté si podía usar ese de Schneider que estaba como catálogo informativo. Porque no había encontrado bien los valores de los soportes. Bien, usando esos valores con la separación que marqué. ¿Encontraste el ejemplo en la norma? Sí, pero no decía justamente para el valor de soporte. Ahora bien no me acuerdo, pero creo que no había un ejemplo de eso. O el que había era distinto, pero no lo encontré bien. O sea, no era muy parecido al que estábamos haciendo, eso quiere decir. Okay. Ahora me dejó la duda porque lo hice ya hace rato, pero última me fijo ahora y le pregunto antes de terminar la clase. ¿Triple barra? Seguro que no era. ¿Este es triple barra? No, es doble barra. No, le puse únicamente para poner la longitud. Podría haberle borrado una, si me van después la última. Para que sea más esquemático. Bien, hasta acá creo que esto ya llegamos, sí lo hice. Bien, esto sí marcamos todo, dio el esfuerzo, eso sí, acá, fuerza transmitida al soporte. Bueno, le puse los valores que encontré en la tablita de Schneider. Ahora el tema hice superficie por resistencia mecánica del soporte. Me dio 15.000 newton. Está bien, ¿no? Son valores dentro de todo normales para un soporte de este tipo. ¿O es mucho? Bueno, a mí me pareció mucho, pero no sé, qué sé yo. No es mucho. ¿No es mucho? ¿Está bien? No, está bien. Listo. Bien, evalué, BF por BR para lo calculado. Esto igual bastante sencillo. Y ahora sí, el tema de los dos vanos y lo que le había preguntado la otra vez, ahí sí lo evalué en los puntos de sobre soporte y sobre la pletina que pusimos en medio, entre cada uno de los soportes. Bueno, las dos fuerzas. La fuerza, transmitida al extremo. Verificaba el esfuerzo del soporte. Y considerando la oscilación de los conductores. Con la frecuencia propia. Claro. Es una frecuencia más o menos casi 300 Hz. Dentro de todo normal, ¿no? Casi 6 veces. Bien. La resistencia térmica, lo que era... esto ya lo habíamos calculado en cortocircuito. Entonces, no fue mucho tema cálculo acá. Y también verificó el tema de la densidad de corriente. Nos dio entre todo. Y es muy difícil porque en definitiva partís eligiendo por corriente. Sí. Que después no te verifica acá. Es más una... Sí, claro. Es un chequeo, pero la verdad creo que nunca me pasó de que, salvo que esté muy al límite arriba el cálculo, sí. Pero creo que nunca pasó de que... Bien, evalúo después con el factor corregido. Igual está todo, como le hice todo dentro de todo, iterativo. Iterativo no, ¿cómo se dice? Cuestión del... escribir el tópico paso a paso, le da las imágenes. Exacto, y identificar, no sé si está en la parte de arriba, qué parte de la instalación es.
No sé si está mencionado al inicio. Esta barra, ¿qué barra es? Claro, sí, es la misma que hacemos cálculo de corto y arranque de motores. Sí, lo tengo que especificar, sí, lo voy a hacer en el tópico. Vengo Bien, sí, está muy bien, está muy bien. Bien, no hay problema después, listo, Joya. Bueno, verifico eso del K y listo entonces. Perfecto. Joya. Matá la impedancia del cable.